Un millonario lo rechazó por tener sarna, pero su hijo hizo algo que nadie esperaba, y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. El aire en la hacienda Ferrer olía a tierra mojada, cuero viejo y sudor de caballo. El sol comenzaba a esconderse tras las colinas, tiñendo los establos de un dorado melancólico que no alcanzaba a suavizar la tensión que se respiraba. Esteban Ferrer, un hombre de mirada férrea y pasos decididos, recorría el corral con la misma autoridad con la que gobernaba sus tierras. Cada paso levantaba polvo, cada gesto era una sentencia. Un peón lo esperaba junto a un caballo apartado, casi escondido entre las sombras. El animal era un lamento viviente. Su pelaje apagado estaba cubierto de costras y heridas sangrantes. Respiraba con dificultad, agitando la cabeza como si luchara contra demonios invisibles. La sarna lo devoraba lentamente. Esteban lo miró con desdén, cruzó los brazos y sentenció con voz de granito. No sirve. Déjenlo. A unos metros, Tomás, su hijo de 15 años, observaba la escena con los puños cerrados y el alma hecha nudo. Nunca antes había visto a su padre rechazar a un caballo con tanta frialdad. Sabía que en el mundo del ganado no había espacio para los débiles, pero algo en los ojos del animal, en su silenciosa lucha por seguir respirando, le desgarró el corazón. «Papá», murmuró dando un paso al frente. «No podemos simplemente dejarlo así». Esteban giró la cabeza y lo miró con la misma dureza con la que juzgaba los números de sus cuentas. «No gastaremos recursos en un bicho moribundo. Lo mejor es sacarlo de aquí antes de que contagie al resto. Pero todavía puede sanar», insistió Tomás, con la voz quebrada. «Podemos intentarlo». El padre suspiró con impaciencia, chasqueó los dedos y llamó al capataz. «Fabián, llévatelo. Y que no vuelva a aparecer en esta hacienda». Sin cuestionar, Fabián tiró de la cuerda. El caballo se resistió, pero estaba débil. Sus patas temblaron. Parecía a punto de caer. «Papá, por favor», susurró Tomás con desesperación. Pero Esteban ya se alejaba, con la frialdad de quien no deja espacio al sentimiento. Para él, el asunto estaba cerrado. Tomás se quedó inmóvil, con el alma estrujada, viendo cómo arrastraban al caballo. No era justo. Algo dentro de él gritaba que no podía permitirlo. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió la hacienda como un manto espeso, Tomás no logró dormir. La imagen del caballo lo perseguía como un fantasma herido. Sentía un vacío en el pecho, una mezcla de dolor e impotencia. Se levantó en silencio, calzó sus botas, tomó una linterna y salió. Caminó a paso firme por los senderos ocultos que conocía de memoria, con el corazón palpitándole en los oídos. Llegó al viejo cobertizo al fondo de la propiedad. Allí, en medio de la penumbra, lo encontró. El caballo yacía en el suelo, tembloroso. Su respiración era un suspiro entrecortado. La luna dejaba ver su piel agrietada y su mirada opaca. Tomás sintió que se le partía el alma. «Aún tienes fuerzas», le dijo en voz baja, arrodillándose a su lado. El caballo levantó la cabeza apenas unos centímetros, como si reconociera algo en él. Tomás extendió la mano, despacio, sin tocarlo. Sabía lo que era tener miedo. Sabía lo que era sentirse solo. Sacó un pequeño paño, lo humedeció con agua de su cantimplora y comenzó a limpiar con cuidado las heridas más visibles. Con cada caricia, con cada gesto, sellaba un pacto silencioso. «No dejaré que mueras aquí», susurró con determinación. El animal parpadeó, despacio. Como si lo entendiera. Desde esa noche, Tomás volvió cada día. Le llevaba comida, lo cuidaba en secreto. Se movía con sigilo, entre sombras, escondiéndose de todos. No tenía un plan, ni sabía cómo lo lograría, pero algo en su corazón le decía que salvar a ese caballo era más que una promesa. Era su destino. El caballo, al principio, comenzó a reconocer su presencia. Sus orejas, antes siempre tensas y alertas, ahora se movían con una curiosidad tranquila cuando Tomás se acercaba. Una noche, mientras acariciaba al animal, algo lo heló por completo. Bajo sus dedos, sintió una fina cicatriz que se ocultaba casi por completo bajo el pelaje. Al pasar sus manos con suavidad por la piel del caballo, notó cómo éste se estremecía. «Te han lastimado, ¿verdad?», susurró Tomás, con la garganta apretada por la rabia contenida. El animal parpadeó lentamente, como si comprendiera las palabras del chico. En ese instante,
Tomás sintió una determinación ardiente crecer dentro de él. No podía permitir que aquel ser siguiera sufriendo. Debía hacer algo. Al día siguiente, mientras ayudaba a su madre en la cocina, escuchó sin querer una conversación entre su padre y el dueño de la hacienda. Las palabras del hombre cayeron sobre él como un mazazo. «Ese animal no sirve para nada», dijo el dueño con fastidio. «Mañana lo llevaré al carnicero. No voy a seguir perdiendo el tiempo con él». El corazón de Tomás golpeó contra su pecho como un tambor desbocado. Si no actuaba rápido, sería demasiado tarde. Esa noche, cuando todos dormían, se escabulló hasta el establo con una cuerda y un poco de pan envuelto en un pañuelo. «Vamos, amigo, esta es nuestra única oportunidad», le dijo al caballo, que resopló inquieto, pero confiando en él. Tomás le habló con voz baja y cariñosa, acariciando su hocico hasta que, con un leve relincho, el animal permitió que le pusiera la cuerda alrededor del cuello. Con una agilidad silenciosa, abrió la puerta del establo y, sin hacer ruido, lo vio fuera de la hacienda. El viento frío de la madrugada les golpeó el rostro mientras caminaban rápido, con la sensación de que en cualquier momento una luz podría encenderse o una alarma podría sonar. El caballo, nervioso pero confiando en su joven amigo, lo seguía a su paso. Sabía que debía llevarlo lejos, a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Caminaron durante horas hasta llegar a una vieja cabaña en la ladera de un cerro, donde vivía el tío Eugenio, un hombre que conocía bien a los caballos y que, según su madre, no le debía favores a nadie. Tomás tocó la puerta con urgencia, y el anciano, con el cabello enmarañado y una linterna en la mano, le abrió. Tomás, sin poder contener las lágrimas, le dijo: «Tío, necesito tu ayuda». Eugenio observó al caballo y luego miró al muchacho, pero no hizo preguntas. Solo asintió y les hizo señas para entrar. Encendió una lámpara de aceite y, con mirada experta, recorrió al animal de arriba abajo. «¿Sabes lo que has hecho, verdad, Tomás?», preguntó Eugenio con voz grave. Tomás tragó saliva, pero no dudó ni un instante al responder. «Lo sé, pero no podía dejar que lo mataran». El anciano suspiró, pasándose una mano por la barba, y luego se agachó junto al caballo. Su rostro se endureció al ver las cicatrices. «Este animal ha sufrido mucho», murmuró. «Pero aquí estará a salvo». Tomás sintió como si un peso inmenso se deshiciera de su pecho. Había logrado salvarlo, pero aún no estaba fuera de peligro. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Si lo descubrían, las consecuencias serían terribles. Se levantó y miró a su tío con determinación. «Volveré cuando pueda. Pero, por favor, cuídalo». Eugenio asintió con una mirada comprensiva. «No te preocupes, muchacho. Ya has hecho lo más difícil. Ahora es mi turno». Tomás acarició el caballo una vez más antes de marcharse. Mientras descendía por la ladera, el alba comenzaba a teñir el cielo con tonos anaranjados. No sabía qué le esperaba en la hacienda cuando regresara, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en su vida, había desafiado las reglas por algo en lo que creía, y no había marcha atrás. Tomás pensó que estaba solo en su misión secreta, pero una noche, mientras acariciaba al caballo en el establo, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, con el corazón en la garganta. En la penumbra, allí estaba doña Rosario, la anciana que llevaba años trabajando en la hacienda. Su mirada era seria, pero en sus ojos había algo más que sorpresa, comprensión. «No tienes por qué esconderte, muchacho», dijo con voz baja pero firme. «Sé lo que estás haciendo». Tomás se quedó sin palabras, luchando contra la tentación de negar todo, de inventar una excusa. Pero algo en la expresión de la mujer le hizo entender que no valía la pena mentir. «No quiero que le hagan daño», susurró finalmente. «Solo quiero ayudarlo». Doña Rosario suspiró. Se acercó con calma y posó una mano sobre el lomo del caballo. El animal, al principio tenso, se relajó al instante, como si reconociera en ella una energía distinta. «Este no es un animal cualquiera, Tomás», dijo la anciana con una mirada experta. «Le han hecho daño, pero aún no está vencido. Lo que necesita no es solo comida, necesita confianza». Tomás asintió, con el corazón acelerado. «¿Cómo puedo ayudarlo?». La anciana lo observó por un momento, pensativa, antes de responder. «Primero hay que curar esas heridas. No basta con alimentarlos. Por dentro sigue roto. Te enseñaré algunos remedios, pero sobre todo, tienes que hablarle. Los caballos sienten cuando alguien les teme o les miente. Tienes que ganarte su respeto con paciencia.
Esa noche, doña Rosario le mostró cómo preparar un ungüento con hierbas para aliviar las cicatrices del caballo. Le enseñó a moverse con calma, a no ser brusco, a dejar que el animal se acercara por voluntad propia en lugar de forzarlo. Cuando te busque a ti, en lugar de que seas tú quien lo busque, entonces sabrás que confía en ti, explicó la anciana, mientras aplicaba el remedio sobre las heridas con manos firmes y seguras. Los días pasaron, y con la ayuda de doña Rosario, Tomás vio cómo el caballo comenzaba a cambiar. Ya no huía asustado cuando él se acercaba. A veces, incluso estiraba el cuello, como si esperara una caricia. Y en ese momento, Tomás supo que lo había logrado. No solo había salvado al caballo, había comenzado a sanar también las partes rotas de su propio corazón. Un nuevo peligro acechaba. Una tarde, mientras Tomás limpiaba el establo, escuchó la voz de su padre conversando con el dueño de la hacienda cerca del portón. «Ese caballo sí de aquí porque no he tenido tiempo de venderlo», decía el patrón, claramente impaciente. «Pero ya hablé con un comprador. En 2 días vendrán por él». Tomás sintió que un escalofrío le recorría la espalda. 2 días. Solo 2 días antes de que se lo llevaran. Corrió al interior del establo y apoyó la frente contra el cuello del animal. «No voy a dejar que te lleven», susurró, sintiendo el calor de la piel del caballo contra su mejilla. Esa noche, bajo la luz tenue de la luna, se encontró con doña Rosario detrás del granero. El aire estaba pesado, y el viento soplaba con fuerza, como si el destino mismo estuviera esperando la decisión de Tomás. «No hay tiempo, doña Rosario», dijo él, su voz cargada de desesperación. «Si no hago algo, ya lo perderé». La anciana lo miró con gravedad, cruzando los brazos, su rostro serio, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. «¿Sabes lo que estás diciendo, muchacho?», preguntó, su voz profunda y firme. «Si te descubren, habrá consecuencias». Tomás tragó saliva, pero no desvió la mirada. Sabía lo que estaba en juego. «Lo sé», dijo con voz quebrada. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados». Doña Rosario suspiró, como si tratara de ordenar sus pensamientos, y finalmente asintió. «Entonces, hay que hacerlo bien». Con la ayuda de la anciana, Tomás planeó la huida del caballo. Decidieron esperar hasta la medianoche, cuando la hacienda estuviera en completo silencio. Utilizarían un viejo sendero que bordeaba los terrenos y los llevaría hasta la ladera donde vivía el tío Eugenio. Pero justo cuando creían que todo estaba bajo control, una figura apareció entre las sombras. Tomás sintió como su estómago se encogía al ver a su padre, de pie, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó su padre, su voz como un trueno. El silencio se hizo denso. Tomás sintió como la sangre le palpitaba en las sienes. Su padre no era un hombre violento, pero no aceptaba la desobediencia fácilmente. «Voy a salvarlo», dijo Tomás, sin apartar la vista de su padre. «No puedo dejar que lo vendan para matarlo». El hombre miró al caballo, luego a su hijo, y su expresión pasó de la ira a la incredulidad. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó, la tensión en su voz evidente. «Si el patrón se entera de que robaste un caballo». Tomás no se movió, mantuvo la calma. «Entonces no lo dejemos enterarse», respondió con firmeza. «Yo me haré cargo de él. Solo necesito que no me delates». Su padre lo observó en silencio durante un largo momento, el rostro impasible. Finalmente, con un suspiro cansado, sacudió la cabeza. «Eres como tu madre», dijo, y Tomás no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Eso, para él, era un sí. El hombre resopló, y después, con un gesto de resignación, agregó: «Si alguien pregunta, diré que no sé nada. Pero más te vale que no me vuelvas a meter en algo así». Tomás sintió un alivio inmenso. Sin perder un segundo más, tomó la cuerda del caballo y lo guió hacia la libertad. Mientras cruzaban los campos oscuros, sintió la mirada de doña Rosario sobre él, llena de un orgullo silencioso. Esa noche, con el corazón latiendo a toda velocidad y la adrenalina recorriéndole las venas, Tomás supo que estaba comenzando algo mucho más grande que él mismo, algo que cambiaría su vida para siempre. Los días que siguieron se volvieron cada vez más difíciles. Tomás intentaba mantener la calma, pero sabía que, tarde o temprano, alguien notaría la falta de suministros en la bodega. Doña Rosario había sido cautelosa, dándole solo lo necesario para el caballo, pero no podían evitar que el capataz de la hacienda, Fabián, empezara a sospechar. Y así fue. Una mañana, mientras Tomás acarreaba un saco de granos, escuchó su nombre retumbar en el patio,
acompañado de la voz áspera de Fabián. «Tomás, ven acá, muchacho». El chico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Respiró hondo y se giró, mostrando la expresión más inocente que pudo. «Sí, don Fabián», dijo, tratando de controlar la tensión en su cuerpo. El capataz lo escudriñó con sus ojos pequeños y duros, los brazos cruzados y la mandíbula tensa, una clara señal de que no estaba de buen humor. «Llevo días notando que faltan cosas en la despensa», dijo Fabián, mirando fijamente a Tomás. «Sacos de avena, zanahorias, incluso vendas del botiquín. ¿Sabes algo de eso?» El corazón de Tomás latió más rápido. Tenía que pensar rápido. La otra vez vi a unos perros rondando cerca de la bodega. Tal vez lograron meterse y se llevaron algo, se aventuró a decir, rascándose la nuca, fingiendo confusión. Fabián frunció el ceño. «¿Perros? No me hagas reír. Un perro no abre sacos con tanto cuidado. Esto no es cosa de animales. Alguien está robando». Tomás mantuvo su expresión neutra, pero por dentro sentía el miedo creciendo. Si Fabián seguía investigando, lo descubriría. A lo mejor alguno de los peones ha estado tomando un poco sin avisar. Ya sabe cómo son algunos cuando creen que nadie los ve, dijo, tratando de desviar la atención. Fabián lo estudió en silencio, y luego, con voz grave, dijo, «Tienes razón en algo, muchacho. Siempre hay alguien que cree que nadie lo ve». Tomás sintió la garganta cerrarse. Era una advertencia clara. Fabián se alejó sin decir más, pero Tomás supo que no se quedaría tranquilo. Había sembrado la duda en su mente, pero eso no significaba que la amenaza hubiera pasado. Esa noche, cuando Tomás fue al establo, encontró a doña Rosario esperándolo en la oscuridad. Con los brazos cruzados, la anciana lo miró fijamente. «¿Qué hiciste?», preguntó en voz baja, sin necesidad de que él explicara. «Nada», susurró él. Pero Fabián ya sospecha. Doña Rosario suspiró con preocupación. «Ese hombre es como un perro de presa. Si tiene una pista, no la suelta». Tomás sintió el peso del mundo sobre su pecho. «No voy a dejar que lo descubra», dijo con firmeza, con la determinación ardiendo en su mirada. Pero necesitaban estar un paso adelante. Doña Rosario lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una seriedad profunda, como si pudiera ver a través de él. «Entonces hay que mover las piezas», dijo finalmente, con la calma de quien ha vivido más de lo que los demás imaginan. Tomás frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. Si siguen desapareciendo suministros de la bodega, Fabián no descansará hasta encontrar al culpable. El chico sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sugería? La respuesta de doña Rosario fue clara, aunque complicada. Consigue alimento de otro lado, algo que no venga de la hacienda. El corazón de Tomás se aceleró al instante. Esa solución no solo complicaba las cosas, sino que parecía ponerlo en una cuerda floja aún más peligrosa. Sin embargo, no podía refutarla, porque sabía que tenía razón. No podían seguir robando sin levantar sospechas. Esa noche, Tomás cambió su camino habitual para llegar al establo. Se escabulló en la oscuridad, buscando el río, donde los pastizales crecían de manera descontrolada como una salvación oculta. Allí, donde los caballos solían pastar cuando no estaban en la hacienda, cortó manojos de hierba alta y los ató con un pedazo de cuerda. No era avena ni zanahorias, pero era suficiente para que su caballo no dependiera de los suministros robados. Durante los días siguientes, las desapariciones de comida en la hacienda se detuvieron. Sin embargo, Fabián permaneció alerta. Tomás lo notaba en su mirada, como sus ojos se detenían en él más de la cuenta, escrutando cada uno de sus movimientos. Hasta que, una tarde, un escalofrío recorrió su espalda. Fabián estaba en la entrada del establo, mirándolo fijamente. El chico sintió como si la sangre se le helara en las venas. Lo había descubierto. Fabián dio un paso adelante, y el sonido de su bota crujió contra la tierra seca, como si el suelo mismo estuviera advirtiendo lo que iba a ocurrir. «He estado observándote, muchacho», dijo, con una voz neutra, pero con un filo que cortaba el aire. «Y sé que algo escondes». Tomás tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una salida. «No sé de qué habla, don Fabián», respondió, intentando que su voz no traicionara el pánico que se agitaba dentro de él. Fabián sonrió de lado, sin cruzar los brazos. «Entonces, no te importará que revise este establo». El corazón de Tomás latió con furia en su pecho. No podía dejar que entrara. «No ahora. Si busca algo, ¿por qué no le pregunta al patrón? Seguro él sabe qué ha pasado con los suministros», dijo, intentando desviar la atención. Fabián alzó una ceja,
como si estuviera midiendo la osadía del joven. —¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo? —preguntó, el tono de su voz más peligroso ahora. Tomás bajó la cabeza, como si cediera ante la autoridad. —No, señor —respondió, con aparente sumisión. Solo digo que si alguien estuviera robando, el patrón debería ser el primero en saberlo. Fabián lo miró fijamente, como si intentara encontrar una grieta en su fachada de calma. Después de un largo momento, resopló, como si estuviera evaluando si valía la pena seguir con la amenaza. —Espero, por tu bien, que no me estés mintiendo —dijo con voz grave—. Porque si descubro que tienes algo que ver con esto. No terminó la frase, no hacía falta. La amenaza estaba clara. Cuando Fabián se alejó, Tomás sintió como si todo su cuerpo se hubiera desplomado. La amenaza no había pasado, solo había ganado un poco más de tiempo. En ese momento, comprendió que no solo tenía que ocultar al caballo, tenía que encontrar una salida definitiva, porque tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Tomás miró al caballo con frustración. Aunque sus heridas parecían sanar y su mirada recobraba algo de vida, la sarna no cedía. Al contrario, las costras se extendían por su cuello y sus patas, provocándole un picor desesperante. El animal frotaba su cuerpo contra las paredes del establo, pero solo lograba hacerse más daño. —No puede ser —susurró Tomás, con un nudo en el estómago. Había seguido al pie de la letra todos los remedios que doña Rosario le había dado. Limpiaba las heridas todos los días, aplicaba las hierbas con esmero. ¿Por qué no estaba funcionando? Esa misma noche, cuando doña Rosario llegó al establo con una cesta de provisiones, Tomás no pudo ocultar su angustia. —Doña Rosario, esto no está mejorando —dijo, señalando las heridas del caballo. —No sé qué más hacer. La anciana se acercó, pasando su mano arrugada por el lomo del animal. Su expresión se endureció al ver las costras abiertas. —Esto ya no se cura solo con hierbitas, hijo —dijo con gravedad—. Vamos a necesitar medicina de verdad. El aire se le atascó en la garganta. ¿Medicina? Eso significaba conseguir productos veterinarios que solo se vendían en la hacienda o en el pueblo. Ninguna de las opciones era fácil. ¿No hay otra manera?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Doña Rosario negó con la cabeza. Si no hacemos algo pronto, la sarna se extenderá y lo debilitará. Y un caballo débil en este lugar, ya sabes lo que pasa. Tomás apretó los dientes, la rabia y la impotencia llenándole el pecho. Sí, lo sé, dijo, recordando a aquellos caballos desechados como si fueran herramientas rotas. No permitiría que eso le sucediera a su caballo. ¿Dónde puedo conseguir la medicina?, preguntó con determinación. La anciana suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. En la bodega de la hacienda tienen lo que necesitamos, pero ya sabes que Fabián tiene el ojo puesto en todo. Y si descubren que alguien tomó algo sin permiso, hizo una pausa, como si no quisiera terminar la frase. No quería ni pensarlo. Tomás sintió un escalofrío. Después de su último encuentro con Fabián, sabía que no podía arriesgarse a ser atrapado merodeando por la bodega. El capataz ya sospechaba de él, y cualquier movimiento en falso lo delataría. ¿Y en el pueblo?, preguntó, buscando otra opción. Allá podríamos conseguirlo sin levantar tantas sospechas, respondió doña Rosario. Pero no es barato. El pecho de Tomás se oprimió al instante. No tenía dinero. Todo lo que ganaba lo usaba para ayudar a su madre en la casa, y pedirle algo ahora solo levantaría más preguntas. Tal vez pueda hacer algún trabajo extra, murmuró, más para sí mismo que para la anciana. Doña Rosario lo miró con ternura, pero también con dureza. No hay tiempo para eso, hijo, dijo, con la tristeza de quien sabe lo que está en juego. El peso de la realidad cayó sobre Tomás, aplastante y cruel. No podía robar la medicina de la hacienda sin ser descubierto. No podía comprarla en el pueblo porque no tenía dinero. Y el tiempo se les agotaba. Mientras tanto, el caballo seguía enfermando. Esa noche, Tomás casi no pudo dormir. Su mente daba vueltas a una única pregunta que no podía dejar de rondar. ¿Cómo conseguir lo que necesitaba sin poner en riesgo todo lo que había logrado hasta ahora? La respuesta llegó de la forma más inesperada. Al día siguiente, mientras cargaba sacos en el granero, escuchó una conversación entre dos peones. «Dicen que don Emiliano está pagando bien por trabajo en su finca», comentó uno de ellos, secándose el sudor de la frente. «Necesita gente que ayude con el corral nuevo». Tomás sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Don Emiliano era un viejo terrateniente conocido por pagar en efectivo a quienes hacían un buen trabajo. Era su única oportunidad.
Esa misma tarde, cuando terminó sus tareas en la hacienda, se escabulló hasta la finca de don Emiliano. El hombre, un anciano de barba blanca y ojos astutos, lo miró de arriba abajo. «¿Y qué sabes hacer, muchacho?», preguntó con tono directo. «Lo que necesite, señor», respondió Tomás, sin dudar, su voz firme. «Sé cargar, reparar cercas, limpiar establos, lo que haga falta». Don Emiliano alzó una ceja, evaluándolo con mirada penetrante. «No me gustan los flojos ni los mentirosos. Si quieres ganar plata, tendrás que sudarla», dijo, dejando claro que no iba a regalarle nada. Tomás no vaciló. «Haría lo que fuera». «Haré lo que sea», respondió con determinación. El viejo lo observó un momento más, luego asintió. «Empiezas ahora». Tomás trabajó hasta que sus manos quedaron llenas de ampollas y su espalda ardía de cansancio, pero cuando, al final de la jornada, don Emiliano le puso unas monedas en la palma, supo que había valido la pena. Al día siguiente regresó a la finca y trabajó hasta el anochecer, y lo mismo ocurrió el tercer día. Para entonces, tenía lo suficiente para comprar la medicina. Cuando llegó al pueblo y entró en la veterinaria, sintió las miradas de la gente sobre él. Era un simple peón de hacienda, y cualquiera podría preguntarse qué hacía comprando medicamentos para caballos. «¿Te mandaron por algo en especial?», preguntó el encargado, un hombre mayor de rostro severo. Tomás tragó saliva, tratando de sonar natural. «Sí, señor, un ungüento para la sarna», dijo, con voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre le entregó un frasco envuelto en papel marrón y extendió la mano para recibir el pago. Tomás le dio las monedas sin dudar y salió del local, sintiendo que su pulso se aceleraba a cada paso. Esa noche, cuando llegó al establo, doña Rosario lo esperaba. Él le mostró el frasco con orgullo, y la anciana sonrió, con ternura y gratitud. «Eres un buen muchacho, Tomás», dijo con suavidad. El chico no respondió. Solo se acercó al caballo, comenzando a aplicar la medicina con cuidado. Esa noche, por primera vez en días, sintió que había hecho algo bien. Pero el alivio fue efímero. El tiempo se le acababa. La medicina que había conseguido en el pueblo no era suficiente. El caballo necesitaba un tratamiento más fuerte, y lo necesitaba ya. Las heridas seguían extendiéndose, y cada día que pasaba, el animal se debilitaba más. Sabía que la única solución estaba en la clínica veterinaria de la hacienda, donde guardaban los medicamentos más potentes, los mismos que usaban para los caballos de carrera de patrón. Pero conseguirlos era otra historia. Esa noche, cuando la hacienda cayó en silencio, Tomás tomó una decisión arriesgada. Se escabulló entre las sombras, con el corazón latiendo a 1000 por hora, evitando cualquier ruido que pudiera delatarlo. Sabía que Fabián solía hacer rondas nocturnas, y si lo atrapaban allí, no habría excusa que lo salvara. Llegó a la clínica veterinaria y se pegó contra la pared, mirando a su alrededor. Cuando estuvo seguro de que nadie lo veía, intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Sintió una punzada de frustración. No había pensado en eso. No podía rendirse. Rodeó la pequeña construcción y vio una ventana entreabierta. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiera deslizarse. Se trepó con cuidado, sintiendo el filo del marco arañarle los brazos, y se impulsó hasta caer dentro con un golpe sordo. El corazón le latía con furia. La clínica olía a desinfectante. A su derecha, un estante lleno de frascos y cajas de medicinas. Con las manos temblorosas, tomó lo que reconoció como un tratamiento contra la sarna y lo metió en su bolsillo. De repente, escuchó el crujido de la puerta exterior. Se quedó paralizado. Alguien entraba. Sin pensarlo, se lanzó detrás de una mesa de exploración, conteniendo la respiración. «Hola». La voz de un trabajador rompió el silencio. Tomás se encogió aún más. Escuchó los pasos acercándose. Su mente iba a 1000 por hora, buscando una salida. Si lo encontraban, no habría forma de explicarlo. «Seguro fue el viento», murmuró el hombre, mientras los pasos se alejaban. Tomás contuvo el aliento por unos segundos más, esperando que la tensión se disipara. Cuando todo volvió a quedarse en silencio, se asomó con cautela. La clínica estaba vacía de nuevo. Con el pulso acelerado, se dirigió a la ventana. Se trepó con más torpeza de lo que le hubiera gustado, y cayó al otro lado, rodando sobre la tierra. Se quedó unos segundos en el suelo, jadeando, sintiendo que la adrenalina aún recorría su cuerpo. Lo había logrado, pero había estado demasiado cerca. Regresó al establo, temblando de la tensión acumulada, y encontró a doña Rosario esperándolo, con los brazos cruzados. «¿Qué hiciste, muchacho?»,
preguntó, su voz un susurro lleno de preocupación. Tomás le mostró el frasco sin titubear. No tenía opción, dijo, sin arrepentirse. Si no hacía algo, lo íbamos a perder. La anciana negó con la cabeza, pero tomó la medicina y se acercó al caballo. «Eres un buen muchacho, Tomás», dijo con voz suave, «pero no puedes seguir tentando la suerte». Él lo sabía, pero en su mente solo había una verdad. Haría lo que fuera necesario para salvarlo, aunque cada vez le costara más esconder su secreto. Esteban llevaba días observando a su hijo con creciente inquietud. Algo en Tomás había cambiado. Se veía más distraído, más nervioso. Sus escapadas nocturnas eran cada vez más frecuentes y su actitud esquiva aumentaba las sospechas de su padre. Esa noche, cuando Tomás entró en la casa con la camisa empolvada y las manos temblorosas, su padre lo estaba esperando. «Siéntate», le ordenó, con tono firme. Tomás tragó saliva, pero obedeció. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Esteban cruzó los brazos y lo miró fijamente. «Últimamente has estado diferente. Llegas tarde, desapareces sin dar explicaciones, y cada vez que te hablo, parece que estás en otro mundo». Tomás bajó la vista, sintiendo el peso de esas palabras sobre sus hombros. «No es nada, papá», dijo, intentando sonar casual. «Solo estoy cansado del trabajo». Esteban golpeó la mesa con la palma de la mano, haciéndolo saltar. «No me tomes por tonto, Tomás. Te conozco y sé cuándo estás mintiendo». El silencio entre ambos se hizo pesado. Tomás no podía contarle la verdad, no sin poner en riesgo todo lo que había hecho para proteger al caballo. Pero su padre no se conformaría con evasivas. «Si hay algo que debas decirme, hazlo ahora», continuó Esteban con tono más serio. «Porque te aseguro que lo voy a averiguar tarde o temprano». Tomás sintió que su pecho se apretaba. Sabía que su padre no era un hombre que dejara las cosas a medias. Si seguía insistiendo, si comenzaba a investigar, podría descubrirlo todo. «No hay nada, en serio», repitió, tratando de mantener la calma. «Solo he tenido muchas cosas en la cabeza». Esteban entrecerró los ojos, analizándolo. «¿Esto tiene que ver con Fabián?» Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Fabián? ¿Por qué dices eso?» «Porque lo he visto siguiéndote con la mirada. Está esperando que cometas un error. Y si me preguntas, yo diría que tú le has dado razones para sospechar». Tomás desvió la mirada. Sabía que Fabián estaba detrás de él, y que cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Esteban suspiró pesadamente y se pasó una mano por la cara. «Hijo, no sé en qué te has metido, pero escúchame bien». El peso de la verdad se colaba por cada rincón de la casa, y Tomás lo sentía como un yugo que lo oprimía más con cada día que pasaba. Su secreto, ese frágil hilo que lo mantenía aferrado a la esperanza, comenzaba a deshilacharse. La vigilancia de Fabián, las preguntas de su padre y la preocupación constante por la salud de su caballo lo tenían al borde de la desesperación. Cada noche, mientras se adentraba en la oscuridad, sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja, con cada paso acercándose al abismo. Pero lo peor era ver cómo el caballo se desangraba de sufrimiento, cómo la sarna no cedía, y cómo el animal, una vez fuerte, se desmoronaba ante sus ojos. Cada día, Tomás sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. No podía fallar, no podía perderlo. Una tarde, mientras cargaba un saco de grano en el granero, escuchó una voz suave y burlona que le hizo saltar el corazón. «Te ves peor que un novillo en día de marca», dijo Pedro, un joven peón que había trabajado en la hacienda desde niño. Tomás se giró, su pulso acelerado. «¿De qué hablas?», replicó, intentando mantener la calma. Pedro, con una mirada astuta, se apoyó en una de las vigas y bajó la voz. «Sé que andas en algo. Fabián te está observando, y no soy el único que lo ha notado». El estómago de Tomás se contrajo. «No sé de qué hablas», insistió, con un intento de indiferencia que no convenció a nadie. Pedro sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Si no quieres que me entere, ya te habrías ido. Pero sigues aquí, esperando que vea qué más sé». Tomás sintió como el aire le faltaba. Pedro tenía razón. No podía seguir con esto solo. «No quiero meterte en problemas», confesó, sintiendo la carga de su secreto. Pedro cruzó los brazos y lo miró un momento en silencio, luego metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño frasco de vidrio con un líquido espeso, de color ámbar. «Esto es para la sarna. Es más fuerte que todo lo que puedas conseguir en el pueblo». Tomás lo miró con incredulidad. «¿Cómo lo sabes?». Pedro soltó una risa suave. «Mi abuelo era curandero.
Aprendí algunas cosas de él antes de que muriera. Esto debería ayudar a tu caballo. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. ¿Y cómo sabes? Trabajo aquí desde niño, hermano. Te he visto preocupado. Tus manos huelen a heno y a medicina. Y cuando Fabián empezó a seguirte, supe que algo importante escondías. Tomás bajó la cabeza. Si te descubren ayudándome, te meterás en un buen lío. Pedro lo miró fijamente, una leve sonrisa en los labios. A veces vale la pena meterse en problemas por algo que realmente importa. Con manos temblorosas, Tomás tomó el frasco. Gracias, Pedro. No sé cómo agradecerte. Haz que funcione, dijo Pedro, dándole una palmada en el hombro. Si ese caballo sigue vivo después de todo esto, será suficiente pago. Esa noche, Tomás corrió hacia el establo, con el frasco bien apretado entre las manos. Cuando doña Rosario lo vio, su mirada curiosa se posó en el frasco. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, su tono suave pero inquisitivo. Un amigo, respondió Tomás con una ligera sonrisa, y sin más, la anciana asintió en silencio, como si comprendiera sin necesidad de más palabras. Con delicadeza, Tomás aplicó el ungüento sobre las heridas del caballo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo más que desesperación. Algo dentro de él comenzó a sanar, como si, al sanar al caballo, también estuviera sanando su propia alma. Aún no había llegado la noche cuando Tomás, acariciando con suavidad la cabeza de su caballo, murmuró en voz baja: «Voy a sacarte de aquí. Solo dame un poco más de tiempo». Esperanza parpadeó lentamente, apoyando su hocico en su pecho, y en ese simple gesto, Tomás encontró la fuerza que necesitaba. La noche seguía cubriendo la hacienda, pero él ya sabía que no podría esperar más. Con pasos cautelosos, Tomás llegó al establo. El aire parecía más denso, más pesado, como si algo estuviera a punto de estallar. Esperanza lo recibió con un suave resoplido, pero antes de que Tomás pudiera acercarse, un ruido lo hizo girarse rápidamente. Allí, a pocos metros, estaba Fabián, el capataz. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho y una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios. «Sabía que escondías algo», dijo, su voz cargada de veneno. «Pero nunca imaginé que fuera esto». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. No había escapatoria. «No tienes idea de lo que estás haciendo», intentó decir Tomás, su voz temblando. «Este caballo no le ha hecho daño a nadie». Fabián soltó una risa seca, cruel. «¿Y crees que eso importa? Lo que importa es que lo robaste, lo escondiste, jugaste a ser dueño de algo que nunca fue tuyo». Tomás apretó los puños, la desesperación subiendo como una ola por su garganta. «Solo intentaba ayudarlo», murmuró. Fabián negó con la cabeza, despectivo. «No me importa, y al patrón tampoco le importará». Y sin más, se giró y salió del establo, dejando a Tomás sumido en una creciente angustia. El joven corrió tras él, pero era demasiado tarde. La hacienda despertó con gritos. Tomás llegó a la casa principal justo cuando su padre, Esteban, salía al patio, el ceño fruncido, la mirada de acero. Frente a él, Fabián hablaba con tono triunfante, señalando hacia los establos. «Lo tenía escondido, patrón», decía, su voz llena de satisfacción. «Un caballo enfermo con sarna avanzada». Esteban giró la cabeza hacia su hijo, sus ojos oscuros, llenos de furia contenida. «Dime que no es verdad», ordenó, su voz baja, pero cortante como un cuchillo. Tomás tragó saliva. «Papá». «Dime que no es verdad», rugió Esteban, avanzando un paso más. Tomás, incapaz de sostenerle la mirada, apretó los dientes. Esteban respiró hondo, tratando de contener su rabia. «¿Desde cuándo?», murmuró, como si quisiera entenderlo. «Desde hace semanas», respondió Tomás, su voz quebrándose. Esteban cerró los ojos por un segundo, como si intentara procesar las palabras de su hijo. Luego levantó la mirada hacia Fabián y con frialdad ordenó: «Mátenlo». Las palabras de su padre fueron un golpe directo al corazón de Tomás. No pudo moverse. Su pecho se llenó de un peso insoportable. «Papá, por favor», suplicó, dando un paso adelante, pero Esteban levantó una mano, deteniéndolo con una mirada glacial. «No voy a discutir esto, Tomás. Ese animal no tiene valor. Está enfermo. Lo escondiste y nos hiciste quedar como idiotas», dijo, con el tono más hiriente que jamás había escuchado. Tomás sintió como su mundo se desmoronaba. «No es insignificante para mí»,
Las palabras salieron de su boca con furia y desesperación. Esteban lo miró fijamente, sus ojos fríos como el acero. «Tienes dos opciones», dijo con voz gélida. «Te apartas o te largas con él». El peso de esas palabras cayó sobre Tomás como una losa. Su respiración se aceleró, el miedo y la furia se mezclaron en su pecho. No podía dejar que lo mataran. Sin dudarlo, dio un paso atrás, tomó las riendas del caballo y salió corriendo hacia el establo. El caos se desató a su alrededor, pero Tomás no podía perder tiempo. «Vamos, amigo», murmuró, tirando de las riendas con toda su fuerza. Esperanzo resopló inquieto, su cuerpo tenso, como si supiera que todo dependía de ese instante. Fuera, los pasos de los peones se acercaban rápidamente. «¡Cierren el portón!», gritó Fabián, su voz llena de rabia. Tomás sintió el pánico subirle por el pecho, pero no podía fallar ahora. Sin pensarlo dos veces, montó sobre el lomo de su caballo y lo instó a correr. El viento lo golpeó como una tormenta, y la adrenalina lo impulsó hacia adelante. Los gritos se hicieron más fuertes detrás de él, pero él solo podía mirar al frente, sin saber a dónde iba, solo con la certeza de que debía huir. La tierra crujía bajo sus pies y el polvo flotaba en el aire, iluminado por la última luz del atardecer. Frente a él, su padre avanzaba con paso firme, decidido, la mirada fija en él como un cazador que no iba a dejarlo escapar. A su lado, Fabián sujetaba la soga con la que pretendía atrapar a Esperanzo. «¡Aparta!», ordenó Esteban, su voz dura como el acero. Pero Tomás no se movió, su cuerpo tensado, su corazón acelerado. Esperanzo resopló inquieto detrás de él, sus orejas apuntando hacia adelante, como si comprendiera la gravedad de la situación. «No voy a dejar que lo maten», dijo Tomás, su voz firme y decidida. Esteban frunció el ceño, su mirada llena de ira. «No me hagas repetirlo». «Yo no lo haré», respondió Tomás, su voz más fuerte que nunca. «Pero tú tampoco vas a repetir lo que hiciste con tantos otros». Fabián soltó una carcajada seca. «Míralo, patrón. Ahora se cree dueño de algo». Esteban levantó la mano, señalando a Fabián para que guardara silencio. Luego, mantuvo su mirada fija en su hijo, como si intentara medir la distancia entre ellos, como si quisiera entender en qué momento Tomás dejó de ser su hijo dócil y se convirtió en alguien capaz de desafiarlo. «Puedes salvarlo», dijo Esteban, su voz llena de desprecio. «Pero no tiene futuro, no tiene valor». Tomás sintió un ardor en el pecho, como si esas palabras le hubieran atravesado el alma. «¿Y tú qué sabes de valor?», espetó, su voz llena de rabia. «¿Crees que todo se mide en dinero? ¿Que solo merece vivir lo que te da ganancias?». Esteban apretó la mandíbula. Sé lo suficiente como para no perder tiempo en causas perdidas. «Entonces no sabes nada», murmuró Tomás, y las palabras cayeron como un peso mortal en el aire. El silencio se hizo profundo, cortante. Los peones, que observaban a una distancia prudente, se miraron entre sí, sorprendidos. Nadie, jamás, se había atrevido a hablarle así a Esteban, mucho menos su propio hijo. El hombre respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con la furia contenida. «No vas a ganar esta pelea, Tomás», dijo, su voz grave y helada. «No puedes desafiarme». Tomás sintió que la rabia ascendía como un volcán dentro de su garganta. «No te estoy desafiando», respondió con fiereza, su mirada fija. «Estoy diciéndote que esto termina aquí». Se plantó en el suelo con una firmeza que parecía desafiar todo el peso del mundo, convirtiéndose en una barrera entre su padre y el caballo. La tierra bajo sus pies parecía vibrar con la tensión. Esteban exhaló pesadamente y dio un paso hacia él. «Si sigues en mi camino, te vas con él». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Tomás. Sabía que su padre no bromeaba. Si no daba un paso atrás, si no se apartaba, lo expulsaría de la hacienda, lo despojaría de todo lo que conocía. Pero cuando miró a Esperanzo, vio en sus ojos el mismo miedo que él sentía. En ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no tenía miedo. Levantó la cabeza con determinación y habló con voz firme, como nunca antes lo había hecho. «Si eso es lo que hace falta, entonces me voy». Un murmullo recorrió a los peones, y el viento pareció detenerse por un instante. Esteban parpadeó, sorprendido, casi atónito. «No seas ridículo», dijo, su tono disfrazando una súplica de enojo. «No tienes a dónde ir». Tomás tragó saliva, su garganta seca. «No importa. No me quedaré en un lugar donde la vida no vale nada». Esteban lo miró largo rato,
buscando alguna grieta en su determinación, esperando que retrocediera, que se echara atrás. Pero Tomás no se movió. Fabián, viendo que su patrón no reaccionaba, dio un paso al frente, pero Esteban levantó la mano nuevamente, esta vez con menos fuerza, como si algo en su interior estuviera quebrándose. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, su voz baja, y sin decir más, se giró y se alejó. Tomás sintió que sus piernas temblaban, pero en lo profundo de su ser había algo más. No había ganado completamente, pero lo había logrado. Esperanzo seguiría vivo, y por primera vez en su vida, él era libre. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la hacienda cuando Esteban llamó a Tomás. La tensión entre ellos era palpable, un muro invisible construido con orgullo, frustración y una batalla que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Tomás caminó con paso firme hacia su padre, pero en su interior sentía un torbellino de emociones. Sabía que esto no había terminado. Esteban no era un hombre que aceptara derrotas, mucho menos de su propio hijo. Lo encontró en el corral principal, de brazos cruzados, observando en silencio el entrenamiento de los caballos. «No creas que esto ha terminado», dijo Esteban, su voz grave y cortante. «Si ese animal quiere quedarse aquí, tiene que demostrar que vale algo». Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?» Esteban giró la cabeza y lo miró con frialdad. «Quiero decir que, si ese caballo va a ocupar un lugar en esta hacienda, más le vale ganar su propio sustento». Tomás apretó los puños, la rabia burbujeando en su interior. «No lo traje aquí para que lo explotes». «Eso no es explotación», replicó su padre con una sonrisa fría. «Es la única manera en la que lo van a aceptar». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. Sabía que en el mundo de su padre, todo tenía un precio. Todo debía demostrar su utilidad o no valía nada. «¿Y si no lo logra?», preguntó en voz baja. Esteban lo miró fijamente, su expresión implacable. «Entonces se va». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como una sentencia. Tomás bajó la mirada por un momento, sus dedos apretándose con fuerza, pero cuando volvió a alzar la cabeza ya había tomado su decisión. «Está bien», dijo, su voz tan firme como nunca. «Pero si gana su lugar, lo dejas en paz». Esteban esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa de triunfo. «Si ese caballo realmente vale algo, no tendré razones para discutirlo». Tomás sabía que esa era la mejor oferta que obtendría. Ahora todo dependía de Esperanzo. El corral de entrenamiento estaba lleno de miradas expectantes. Los peones y trabajadores se habían reunido, atraídos por el rumor de que Tomás intentaría hacer correr a un caballo que había sido considerado un caso perdido. Fabián estaba entre ellos, con los brazos cruzados y una expresión burlona en el rostro. «Esto va a ser un espectáculo», murmuró a un compañero. Tomás ignoró los comentarios, su mirada fija en el caballo que había traído al mundo de su padre. Llevó a Esperanzo al centro del corral, sintiendo la respiración pesada del caballo a su lado. Su inquietud le acarició el cuello con suavidad. «Tú y yo contra el mundo, amigo», susurró. Esperanzo resopló, pero no se apartó. Tomás lo tomó con firmeza y lo guió hasta la pista. Esteban, de pie en el palco, observaba en completo silencio. «Cuando estés listo», fue todo lo que dijo. Tomás tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada de su padre en su espalda. Miró al frente, al camino que se extendía ante ellos. Sabía que no bastaba con hacer que Esperanzo trotase, tenía que demostrar que el caballo tenía algo más. Se subió a su lomo sin dudar, sintiendo la tensión en los músculos del animal. «Tranquilo», susurró. El primer paso fue torpe. Esperanzo se detuvo, inseguro, y las risas contenidas comenzaron a escucharse entre los trabajadores. Tomás apretó los dientes. «Vamos, tú puedes». Tiró de las riendas con suavidad, sintiendo cómo el caballo respondía. Un paso, luego otro. Y entonces algo cambió. Esperanzo comenzó a moverse con más confianza, su cuerpo entrando en ritmo. Su galope era torpe al principio, pero con cada vuelta en la pista, Tomás sintió como la potencia de sus patas se fortalecía. Los murmullos entre la multitud se apagaron lentamente. Fabián frunció el ceño. «No puede ser». Esteban, de pie en el palco, observaba sin expresión, pero las manos que había mantenido tras su espalda se cerraron lentamente. Tomás sintió su pecho expandirse con cada respiración. «Sí, amigo, eso es». Entonces ocurrió. Esperanzo soltó un relincho fuerte y aceleró. El viento golpeó el rostro de Tomás con fuerza,
y en ese momento todo pareció detenerse. El caballo cruzó la pista como un relámpago, su velocidad imparable. Las patas de Esperanto cortaban el polvo del suelo con una fuerza que nadie había anticipado, una fuerza salvaje, pura. Tomás sintió el júbilo ascender por su pecho, como si su propio corazón estuviera latiendo al ritmo de las patas del caballo. No solo estaba corriendo, estaba volando. Cada zancada de Esperanto parecía desafiar la lógica misma. Cuando finalmente se detuvieron, la hacienda quedó en un silencio absoluto. Todos los presentes, los peones y trabajadores, habían sido testigos de lo imposible. Un caballo que nadie quería, un joven que desafió a su padre, y una carrera que lo cambió todo. Esteban bajó del palco lentamente, con pasos pesados, su mirada indescifrable. Se acercó al centro de la pista, observando a su hijo y al caballo. Tomás desmontó con un gesto casi automático y esperó, sin saber qué esperar. Su padre no dijo nada durante un largo rato. Solo observó a Esperanto, luego a él, con una mirada que parecía no entender lo que había sucedido. Finalmente, con un suspiro que salió de lo más profundo, Esteban habló, su voz cargada de cansancio. «Parece que tienes razón», dijo, como si cada palabra le costara un mundo. «Este caballo vale más de lo que pensé». Tomás sintió como su cuerpo se relajaba, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Esteban giró sobre sus talones, comenzando a alejarse. «¿Tienes tu respuesta, Tomás?», dijo, su tono más suave que nunca. «Ahora haz que valga la pena». Tomás miró a Esperanto, que resopló con orgullo, como si entendiera todo lo que había pasado. «Siempre valió la pena», susurró, y por primera vez supo que nadie podría arrebatárselo. El amanecer pintaba el cielo de un naranja pálido cuando Tomás se levantó al día siguiente. Su cuerpo estaba pesado, pero su mente estaba alerta. Sabía que no podía perder ni un solo día, que cada minuto contaba. Esperanto tenía velocidad, sí, pero eso no bastaba. Necesitaba convertirlo en un caballo fuerte, ágil, capaz de resistir el rigor de una verdadera carrera. Y todo debía hacerse rápido, porque el tiempo jugaba en su contra. Doña Rosario fue la primera en llegar al corral esa mañana. Al encontrarlo marcando la pista, clavando estacas en la tierra con precisión, se detuvo y observó. «No puedes entrenarlo solo con fuerza, muchacho», dijo con voz serena, mientras lo miraba trabajar. «También tienes que entrenar su espíritu». Tomás se detuvo un momento y miró a Esperanto, que lo observaba con curiosidad. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó, algo confundido. La anciana sonrió, con una complicidad que parecía entender todo lo que él no. «Haz que cree en sí mismo tanto como tú crees en él». Tomás asintió, aunque aún no estaba seguro de cómo lograrlo. No tenía todas las respuestas, pero algo dentro de él sabía que no podía rendirse. Pedro llegó poco después, con una bolsa de avena al hombro y una energía contagiosa que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. «Dime qué hacer», dijo sin rodeos, dejando la bolsa junto al corral. Tomás le agradeció con una mirada de complicidad. «Necesito que me ayudes con las distancias», explicó. «Quiero que Esperanto aprenda a arrancar rápido y a sostener la velocidad». Pedro chasqueó la lengua, con una mirada pícara. «¿Y cómo piensas hacerlo?». Tomás sonrió de lado, con una chispa de confianza. «Con algo que nos enseñaste sin querer». Pedro alzó una ceja. «¿Y qué fue eso?». «Que a veces vale la pena meterse en problemas por algo importante». Pedro soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. «Vamos a hacer que este caballo se meta en el mejor problema de su vida». Los primeros días fueron brutales. Esperanto tenía velocidad natural. Sí, pero aún era torpe en los giros. Perdía fuerza en los tramos largos y, a veces, se frenaba de golpe, como si su instinto le dijera que no podía confiar completamente en su propio cuerpo. Tomás lo montaba antes del amanecer y entrenaba hasta que el sol se ponía, con un calor sofocante que dejaba su cuerpo molido, los músculos ardiendo y las manos llenas de ampollas. Pero no podía detenerse. No había margen para el error. «El problema es que él no sabe que está compitiendo», murmuró Pedro una tarde, mientras observaban a Esperanto moverse en la pista. «Solo está corriendo porque se lo pides». Tomás entendió de inmediato. Esperanto tenía la velocidad. Sí, pero no la urgencia, no la mentalidad de un caballo que corre para ganar. «¿Cómo le enseñamos eso?», preguntó, ansioso. Pedro sonrió, con una mirada llena de competencia. «Al día siguiente improvisamos una carrera». Y así lo hicieron. Uno de los peones más jóvenes tenía un pura sangre rápido,
entrenado para las carreras internas de la hacienda. No era el mejor, pero era lo suficientemente bueno para que Esperanza entendiera lo que era tener a alguien pisándole los talones. Al principio, el resultado fue desastroso. El pura sangre se adelantó con facilidad, y Esperanza, aunque aceleró, parecía confundido. Su galope se volvió irregular, y en lugar de mantener la velocidad, redujo el paso. Tomás sintió la frustración ascender por su garganta. «Vamos, amigo, no dejes que te gane», le gritó, pero el caballo no respondió. No era solo velocidad lo que faltaba, era mentalidad. Esa noche, después de bañar a Esperanza y dejarlo descansar, Tomás se sentó junto a doña Rosario en la cerca del establo, con la cabeza en las manos. «No lo entiende», dijo en voz baja. «Corre, pero no pelea». La anciana suspiró, con un brillo de sabiduría en sus ojos. «Es porque nunca ha tenido que hacerlo». Tomás la miró de reojo, confundido. «¿Cómo así?» «Los caballos que compiten lo hacen porque desde que nacen les enseñan que la única manera de ser alguien es ganando», explicó. «Esperanza nunca tuvo que probarle nada a nadie hasta ahora». Tomás se quedó en silencio, asimilando lo que ella decía. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, hizo algo que nunca había intentado antes. Cuando comenzó la carrera, no presionó a Esperanza, no le gritó, no le exigió. Solo lo dejó correr. El pura sangre arrancó con rapidez, como siempre. Pero esta vez, Tomás no empujó a Esperanza. Se quedó en silencio, dejándole sentir el terreno, el aire, el ruido de los cascos a su alrededor. Esperanza no aceleró enseguida, pero algo en su interior comenzó a cambiar. Y en ese momento, Tomás supo que finalmente estaba logrando lo imposible. Pero algo en su mirada cambió. Las orejas de Esperanza se giraron hacia el sonido del otro caballo, y su respiración se hizo más profunda, más potente. Y entonces, por voluntad propia, aceleró. Tomás sintió poder bajo su cuerpo, una energía cruda y salvaje que parecía salir de la tierra misma. Cuando Esperanza comenzó a alcanzar al pura sangre, no fue porque Tomás lo hubiera exigido, sino porque ya no quería quedarse atrás. Cuando cruzaron la meta, estaban codo a codo, como dos fuerzas imparables que se desafiaban mutuamente. Tomás acarició su cuello, sintiendo su pelaje empapado en sudor por el esfuerzo. «Ahora sí lo entiendes», susurró, con la voz quebrada de emoción. Esperanza relinchó, como si le respondiera con la misma determinación. Los días siguientes, el progreso fue vertiginoso. Esperanza ya no solo corría, peleaba. Cada arranque era más rápido, cada giro más preciso. Ya no era solo velocidad, era voluntad. Y cuando llegó la última noche antes de la gran prueba, Tomás lo supo. Estaban listos. Miró a su caballo y sonrió con orgullo. «Mañana, amigo, mañana es nuestro día». Esperanza golpeó el suelo con sus cascos, como si ya estuviera esperando ese momento. El aire estaba denso, cargado de tensión, cuando los peones comenzaron a reunirse alrededor de la pista. Murmuraban entre ellos, algunos con curiosidad, otros con burla abierta. Para muchos, esta prueba no era más que un espectáculo vacío, un caballo rescatado de la nada intentando probar que merecía quedarse. Tomás los ignoró. Se mantuvo enfocado, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón mientras guiaba a Esperanza hacia la pista. El caballo avanzaba con pasos firmes, pero aún podía percibir la tensión en sus músculos. No era miedo, era energía contenida, una fuerza que había aprendido a canalizar en cada entrenamiento. Desde lejos, su padre lo observaba en silencio desde el palco. Esteban no había dicho una palabra desde la noche anterior. No le deseó suerte, no le dio advertencias. Pero Tomás sabía lo que estaba esperando, que fracasara. Fabián fue el primero en soltar una carcajada al verlo llegar. «¿Así que de verdad vas a hacerlo?», preguntó con una sonrisa burlona. «Y yo que pensé que ibas a inventarte una excusa para huir». Tomás no respondió. Pedro, que estaba junto a la cerca, cruzó los brazos, con el ceño fruncido. «Si sigues riéndote, Fabián, te vas a atragantar con tu propio orgullo». El capataz lo miró de reojo, pero no respondió. Sabía que en minutos no habría palabras que importaran, solo hechos. Tomás montó a Esperanza con la confianza de alguien que había pasado noches enteras preparándose para este momento. Un silencio profundo cayó sobre el lugar cuando el patrón levantó la mano. «Cuando estés listo», dijo Esteban, con la voz inexpresiva. Tomás respiró hondo, miró la pista, sintió el calor del sol sobre su espalda,
el sonido de los murmullos a su alrededor, los ojos que lo observaban con incredulidad. No importaba. Lo único que importaba era el caballo. Bajo su cuerpo, se inclinó ligeramente y susurró al oído de Esperanzo: «Es ahora, amigo». El caballo resopló y pateó el suelo con fuerza, como si supiera que ese momento había llegado. Y cuando Tomás dio la señal, ambos salieron disparados. El arranque fue limpio, preciso. La velocidad no era un problema, porque sabían que podían correr. Pero Tomás tenía que demostrar algo más, que Esperanzo no solo era rápido, sino imparable. La primera curva llegó en segundos. Tomás se inclinó con el movimiento, sintiendo cómo el caballo respondía con fluidez, sin resistencia. Podía escuchar los gritos de los peones, algunos sorprendidos, otros aún incrédulos. Esperanzo avanzaba por la recta con una potencia arrolladora, cada zancada empujándolo más lejos, más rápido. Pero el verdadero desafío llegó con la última curva, la prueba final. Tomás sabía que aquí todo podía desmoronarse. Si Esperanzo se desestabilizaba, si perdía el ritmo por un solo segundo, no habría forma de recuperar la carrera. Pero no dudó, porque sabía que su caballo tampoco lo haría. «¡Vamos!», gritó, sintiendo la fuerza del viento en el rostro. Esperanzo no redujo la velocidad, no se detuvo, no titubeó. Entró en la curva con la precisión de un caballo que había nacido para esto. Y cuando salió al otro lado, lo hizo con una explosión de velocidad que dejó a todos sin aliento. El silencio fue absoluto cuando cruzaron la meta. Solo se escuchaba el sonido de los cascos golpeando la tierra, marcando el final de la carrera. Esperanzo redujo el paso, su respiración entrecortada, su cuerpo cubierto de sudor. Tomás sintió el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Miró hacia el palco. Su padre seguía allí, inmóvil, sin decir una palabra. El murmullo se extendió entre los peones. Algunos aún parecían incapaces de procesar lo que acababan de ver. Otros sonreían, sorprendidos, admirados. Pedro fue el primero en romper el silencio. «Lo hiciste». Tomás bajó de Esperanzo y le acarició el cuello con orgullo. «Lo hicimos». Esteban bajó del palco y caminó hacia la pista con pasos firmes, medidos. Tomás lo observó, su pecho aún subiendo, bajando con el esfuerzo, esperando. Su padre se detuvo frente a él, con el rostro serio, sin mostrar emoción alguna. Luego, giró la cabeza y miró a Esperanzo. El caballo también lo observó. Y por primera vez, Tomás vio algo diferente en los ojos de su padre. No era orgullo ni alegría, era respeto. «Cuídalo bien», dijo Esteban, con voz baja. Tomás parpadeó, incapaz de responder de inmediato. El hombre respiró hondo y lo miró de nuevo. «Me equivoqué». Solo eso. Y luego, sin decir más, se alejó. Tomás sintió un peso salir de su pecho. No había ganado una simple carrera. Había ganado algo mucho más grande. Había ganado su lugar. Había ganado el derecho de seguir adelante. Había ganado la libertad de Esperanzo. Y eso valía más que cualquier victoria. Pero mientras los jinetes que habían arrancado con demasiada fuerza comenzaban a sentir el peso del desgaste, Esperanzo se mantenía firme, implacable. Sus pasos eran constantes, su respiración controlada, no se veía agotado, solo esperaba. La última curva se acercaba, y era ahí donde se decidiría todo. El grupo líder empezaba a perder fuerza, los caballos delanteros flaqueaban mientras sus jinetes les exigían más, cuando ya no les quedaba aire en los pulmones. Y en ese instante, Tomás lo supo. Era el momento. «Vamos, amigo», susurró, tirando suavemente de las riendas. Esperanzo respondió con un cambio sutil al principio. Sus zancadas se alargaron, su respiración se profundizó. No fue una explosión de velocidad repentina, no. Fue algo mucho más poderoso. Firmeza, determinación, una progresión que no podría ser detenida. Los murmullos de los peones se apagaron. Ahora todos lo veían. Esperanzo no había sido el más rápido al principio, pero había sido el primero en mantenerse. Mientras otros caballos comenzaban a reducir la velocidad, él seguía, inquebrantable. No tenía la fuerza de un pura sangre, pero poseía algo igual de valioso: resistencia. Fabián, al ver lo que sucedía, se enderezó de su asiento. «No puede ser», murmuró, incrédulo. Pedro, desde la cerca, sonrió con una mezcla de admiración y desafío. «¿Y ahora qué dices, genio?» La recta final se abrió ante ellos. Los caballos que antes dominaban la pista ahora luchaban por mantener el paso. Sus fuerzas se agotaban.
pero Esperanza apenas comenzaba a entrar en su mejor ritmo. Tomás sintió como el caballo se impulsaba con una seguridad nueva. Ya no seguía la carrera, ahora la dominaba. Los últimos metros fueron un torbellino de pura adrenalina. Tomás sintió el sudor resbalando por su frente, la tensión de los músculos de su caballo, la tierra volando bajo los cascos. Ya no importaba el tiempo, ni las apuestas, ni las risas de antes. Lo único que importaba era cruzar la meta sin rendirse. Y así lo hicieron. Cuando se detuvieron, el silencio fue absoluto. No habían ganado por velocidad, pero tampoco habían quedado atrás. Habían llegado junto a los mejores, y lo habían hecho con dignidad. Esteban observaba desde su palco, inmóvil, sin mostrar una sola emoción. El murmullo entre los peones comenzó a crecer, algunos aún incrédulos, otros con una admiración silenciosa. Pedro fue el primero en romper el silencio. «¡Lo hiciste!». Tomás bajó de Esperanza y acarició su cuello con orgullo. «Lo hicimos», dijo, sin necesidad de más palabras. Esteban caminó hacia ellos con pasos largos y medidos. Tomás lo vio acercarse, su pecho aún agitado por el esfuerzo, esperando que dijera algo, que le diera una señal. Pero su padre se detuvo frente a él y lo miró, sin decir nada. Luego, sin un gesto de felicitación, sin un «bien hecho», simplemente asintió con la cabeza, casi de forma imperceptible, y se alejó. No era una victoria pública, no era una disculpa, pero sí algo mucho más valioso: el respeto. Esa noche, mientras Esteban se sentaba en su despacho, con un vaso de whisky en la mano, dejó escapar un largo suspiro. Nunca había sido un hombre de emociones a flor de piel. Desde joven, aprendió que la vida no daba segundas oportunidades. Uno debía tomar lo que podía y desechar lo que no servía. Había construido la hacienda con esa mentalidad. Los caballos enfermos no tenían cabida, los hombres débiles tampoco. Pero entonces estaba Tomás, su hijo, su propio reflejo, pero al mismo tiempo tan diferente. Había esperado que se rindiera, que comprendiera la lección más dura y volviera a su lugar. Pero no lo hizo. Y ahora Esteban tenía que lidiar con algo que jamás había considerado: el respeto. La mañana siguiente fue distinta. Al salir de la casa principal, Esteban notó que los peones miraban a Tomás con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. El muchacho estaba junto a Esperanza, cepillando su lomo con calma, ignorando las miradas como si ya no necesitara la aprobación de nadie, como si, de algún modo, ya hubiera ganado. Esteban lo observó desde la distancia, sintiendo algo removiéndose en su interior. No era orgullo, no era satisfacción, era algo mucho más profundo. «Se ve diferente», dijo una voz a su lado. Esteban giró y vio a doña Rosario de pie junto a él, con los brazos cruzados, su expresión siempre sabia. «Siempre fue así», murmuró él, como se comprendía por fin lo que no había visto antes. La anciana lo miró de reojo, y sus palabras fueron certeras. «Quizá es momento de que empieces a verlo». Ese día, mientras revisaba los establos, Esteban se encontró con Tomás dándole agua a Esperanza. Por un instante, se quedó observando la escena en silencio. El caballo ya no era el mismo. Ya no se veía como un animal débil, enfermo. Ahora tenía porte, presencia. Y lo más curioso de todo, tenía un vínculo con su jinete. Un vínculo que muy pocos caballos lograban establecer. Tomás, al notar la mirada de su padre, se enderezó, esperando que hablara. Pero Esteban no dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza, de una forma casi imperceptible, y siguió caminando. No era una felicitación, ni una disculpa, pero era suficiente. Esa noche, sentado en su escritorio, Esteban sacó un viejo cuaderno de cuero, uno que no había abierto en años. Lo abrió con lentitud. Dentro, encontró notas de su juventud, cuando aún soñaba con criar caballos que dejaran huella. Entre las páginas, encontró una frase que había escrito en su juventud: «Un caballo solo es tan bueno como el hombre que lo entrena». Se quedó mirando esa frase durante un largo rato, pensativo, recordando su propio pasado, sus propias luchas. Y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de resistirse a la idea que tanto lo incomodaba. Quizá, solo quizá, su hijo tenía razón. El sol caía sobre la hacienda cuando Esteban se detuvo frente a la pista de entrenamiento. Desde allí, observó a Tomás trabajando con Esperanza, sin público, sin espectáculo. Solo el muchacho y su caballo, girando en la pista con la misma determinación de siempre. Esteban cruzó los brazos y observó en silencio. No podía negar lo que veía. Esperanza no era el caballo más rápido, ni el más elegante.
Pero tenía algo que muy pocos caballos de la hacienda poseían: corazón. No era la primera vez que Esteban veía un caballo con garra. Había criado a los mejores pura sangre de la región, entrenado animales que costaban más de lo que muchos de sus peones ganarían en toda su vida. Pero ninguno como ese. Ninguno que hubiera sido desechado, abandonado, condenado a desaparecer, y aún así siguiera en pie. Ninguno que hubiera desafiado tantas probabilidades y llegado hasta aquí. Y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque tal vez, solo tal vez, se había equivocado. Esa noche, mientras terminaba de revisar los papeles en su despacho, Fabián entró sin previo aviso. «Patrón, necesitamos hablar», dijo, la urgencia en su voz clara decidida. Esteban ni siquiera levantó la vista. «Dime», respondió, casi sin interés. El capataz cerró la puerta tras de sí, avanzando hasta quedar frente al escritorio. Se cruzó de brazos, mirando al patrón con una seriedad inusitada. «Es sobre ese caballo», dijo con voz grave. Esteban soltó un suspiro, un sonido que parecía reflejar todo el cansancio acumulado. «¿Ahora qué, Fabián?», preguntó, su tono cargado de exasperación. Fabián frunció el ceño, sabiendo que la conversación no sería fácil. «Usted sabe que no es un campeón. No va a ganar ninguna competencia. No va a traer dinero», dijo con rotundidad. Esteban alzó la mirada por fin, y sus ojos se encontraron con los de su capataz. El silencio entre ambos se volvió espeso, casi insoportable. Por primera vez, Fabián vaciló. «¿Entonces qué hacemos con él?», preguntó, sin atreverse a mirar a Esperanzo, que descansaba en el establo como si no tuviera idea de los conflictos que se tejían a su alrededor. Esteban, inexpresivo, se apoyó en el escritorio, entrelazando los dedos con calma, como si cada movimiento estuviera lleno de peso. «Lo dejamos», dijo con firmeza, su voz retumbando en la habitación. Fabián frunció más el ceño, desconcertado. «¿Qué?», replicó, incrédulo. «Dejar que un caballo sin linaje se quede aquí». «No es cualquier animal», lo interrumpió Esteban con un tono tan firme que Fabián no pudo replicar. Cerró la boca, entendiendo que la decisión ya estaba tomada. La mañana siguiente, cuando Tomás estaba en el establo, su padre apareció en la entrada. El joven se enderezó al verlo, anticipando lo peor. Esteban lo miró en silencio. Primero a él, luego a Esperanzo, que comía tranquilamente, ajeno a la conversación. «Nunca va a ser un campeón», dijo finalmente Esteban, su voz baja, pero cargada de gravedad. Tomás sintió un nudo en el pecho, como si las palabras de su padre fueran puñales. «Lo sé», murmuró, casi sin aliento. Un largo silencio llenó el aire, denso, pesado. Entonces, algo inesperado ocurrió. Esteban, con cautela, se acercó al caballo. Levantó una mano y tocó su lomo con delicadeza. Esperanzo no se apartó, permaneció quieto bajo la mano de su dueño. Esteban recorrió su pelaje con lentitud, sintiendo la firmeza del animal. Al final, murmuró, casi inaudible: «Pero tiene más corazón que muchos caballos que he criado aquí». Tomás quedó inmóvil. No eran palabras grandiosas, ni una declaración de orgullo. Pero para él, para su padre, significaban más que cualquier elogio. Era una admisión, una muestra de respeto. Y eso, viniendo de Esteban, lo era todo. Esa tarde, cuando Tomás llevó a Esperanza a la pista, notó algo diferente en los peones. Ya no había burla en sus miradas, ni incredulidad. Algunos incluso asintieron con la cabeza al verlo pasar. No había ganado ninguna carrera, pero había ganado algo mucho más importante: su lugar. Y, lo que es aún más valioso, la libertad de su caballo. Esa noche, Esteban permaneció en su despacho, mirando la hacienda desde la ventana. Pensó en todo lo que había sucedido. Pensó en Tomás, en Esperanzo, en el desafío que había cambiado tanto. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no esperaba. No era derrota, no era frustración. Era un ligero orgullo, difícil de aceptar, imposible de ignorar. Sonrió apenas, como si no pudiera evitarlo, y murmuró para sí mismo: «Un caballo que nadie pudo romper». Y, sin darse cuenta, esa misma frase podría aplicarse a su propio hijo. El viento fresco de la mañana agitaba las hojas de los árboles cuando Tomás llevó a Esperanzo a la colina detrás de la hacienda. Desde allí, podía ver el campo extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Las cercas delimitaban los terrenos, los establos brillaban bajo la luz del sol. Era su hogar, y ahora, por primera vez,
Sentía que realmente pertenecía a él. La decisión no tardó en llegar. No había duda en su corazón. Esperanzo no era solo un caballo, era parte de él. No importaba lo que dijeran los demás. No importaba que nunca fuera un campeón, ni que no tuviera el linaje perfecto. Él se quedaba. La noticia se esparció rápidamente. Los peones lo comentaban en murmullos mientras trabajaban, los comerciantes en el pueblo lo mencionaban con curiosidad. Poco a poco, la historia comenzó a cambiar. Tomás ya no era solo el hijo del patrón. Era el joven que había desafiado a su padre, el que había apostado por un caballo que nadie quería, el que había demostrado que el valor no siempre estaba en la sangre, sino en la voluntad. Al principio, la gente no sabía qué pensar. Algunos lo llamaban terco, otros iluso. Pero con el tiempo, algo cambió. El desprecio dio paso al respeto. Los mismos peones que antes se reían de él, ahora lo miraban con admiración. Los mismos hombres que habían apostado en su contra, ahora hablaban de su determinación con respeto. Sin proponérselo, Tomás había dejado una huella. No con palabras ni con promesas, sino con hechos. Un día, mientras compraba avena para Esperanzo en el pueblo, un anciano se le acercó. Era un hombre de manos curtidas por el trabajo, con la piel marcada por el sol y el paso del tiempo. «Muchacho», dijo, mirándolo con ojos profundos, «escuché lo que hiciste con ese caballo». Tomás asintió, sin saber qué decir. El anciano sonrió apenas. «No cualquiera hace lo que tú hiciste. No cualquiera se enfrenta a su propio padre por algo en lo que cree». Tomás permaneció en silencio, mientras el hombre le palmeaba el hombro con fuerza. «Tu viejo tiene suerte de tener un hijo como tú». Y sin decir más, se alejó. Tomás lo observó marcharse, sintiendo algo nuevo en su interior. Un peso que antes llevaba en el pecho se había desvanecido. Ya no tenía que probarle nada a nadie, porque de alguna forma ya lo había hecho. Cuando regresó a la hacienda, encontró a su padre de pie junto a la cerca del corral, mirando a Esperanzo con expresión pensativa. Las manos en los bolsillos, la mandíbula relajada. No dijo nada de inmediato. Tomás tampoco. Se quedaron allí, en silencio, observando al caballo que lo había cambiado todo. Finalmente, Esteban suspiró. «Vas a hacerte cargo de él, ¿verdad?» Tomás sonrió. «Siempre lo hice». Esteban giró la cabeza y lo miró. Era una mirada diferente. Ya no había juicio ni imposición, solo aceptación. Y eso, para Tomás, lo significaba todo. Tal vez incluso un leve orgullo. El hombre asintió, como si finalmente comprendiera algo que había tardado demasiado en ver. Entonces, con una mirada grave, dijo: «Hazlo bien». Sin añadir más, se marchó. Tomás sintió como su pecho se expandía con una nueva sensación. No era solo la satisfacción de haber ganado una batalla, sino la certeza de que, de alguna manera, también había logrado cambiar a su padre. Los días pasaron, las estaciones cambiaron, y con el tiempo, la historia de Tomás y Esperanzo se convirtió en algo más que un simple rumor. Se transformó en un legado. Un legado que todos recordaban cada vez que veían a un joven cabalgando libremente por los campos de la hacienda, con el viento acariciando su rostro y un caballo imposible bajo su mando. El caballo que nadie pudo romper, el hijo que aprendió a forjar su propio destino. El amanecer bañaba la hacienda con tonos dorados cuando Tomás abrió la puerta del establo. Esperanzo levantó la cabeza y resopló suavemente, como si saludara. Tomás sonrió y se acercó a él, pasando una mano firme por su lomo. «Buenos días, amigo», murmuró. El caballo inclinó la cabeza, aceptando la caricia con tranquilidad. Tomás se dirigió a buscar el heno cuando algo a un lado del establo llamó su atención. Se detuvo junto a la puerta y, apoyada contra la pared, vio una bolsa de alimento. No era la habitual. Era mejor, de calidad superior, con más nutrientes, el tipo de comida que solo los caballos de competencia recibían en la hacienda. Tomás se quedó mirando la bolsa durante un largo momento. No había nota, ni palabra alguna, ni explicación. Pero no la necesitaba. Sabía perfectamente quién la había dejado allí. Se acuclilló junto a la bolsa, deslizó los dedos sobre la tela gruesa. Un gesto tan simple, pero lleno de significado. No era una disculpa. No era una rendición. Era algo más. Era la forma de su padre de decirle: «Te veo, te reconozco, te respeto». Y para Tomás, eso era suficiente. Se levantó, tomó la bolsa con esfuerzo y la arrastró hasta el interior del establo. Esperanzo movió las orejas, olfateando el nuevo alimento con curiosidad.
Parece que alguien cambió de opinión sobre ti, murmuró Tomás con una sonrisa. El caballo resopló y golpeó el suelo con un casco. Tomás rió. Sí, tienes razón. No es mucho, pero es un comienzo. El día transcurrió con calma. Tomás hizo su trabajo como siempre, pero esta vez con una ligereza en el pecho que antes no había sentido. Cada vez que pasaba cerca de su padre, Esteban no decía nada, pero tampoco lo evitaba. Era un equilibrio extraño, frágil, pero real. Las cosas no habían cambiado del todo, pero estaban cambiando. Esa noche, mientras el sol desaparecía en el horizonte, Tomás llevó a Esperanzo a la colina detrás de la hacienda. Se montó sobre él, sin prisa, sin presión, solo por el placer de cabalgar. El viento soplaba suavemente, agitándole el cabello. La tierra firme bajo los cascos del caballo le daba una sensación de estabilidad que nunca antes había sentido. Por primera vez en su vida, Tomás no sentía que estaba corriendo para probar algo, ni para ganar la aprobación de su padre, ni para demostrarle a los demás que tenía razón. Esta vez, solo cabalgaba por él mismo, por su historia, por su futuro. Desde la distancia, Esteban observaba desde el porche de la casa. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo vio a su hijo desaparecer entre las sombras del atardecer con un caballo que nadie pudo romper. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió para sí mismo. No con burla, ni con superioridad, sino con algo que, hasta ese día, nunca había sentido cuando miraba a Tomás: orgullo. Era el comienzo de algo nuevo. No perfecto, no fácil, pero real. Y para ambos, eso era suficiente. El viento soplaba suavemente sobre la colina, llevando consigo los ecos de todo lo que había sucedido. Tomás, montado sobre Esperanzo, observaba el horizonte teñido de tonos dorados por la última luz del día. Había peleado por este momento, pero no con gritos ni violencia. Había luchado con algo mucho más fuerte: convicción. Había enfrentado las dudas, las burlas y los obstáculos que parecían imposibles de superar. Y ahora, en el silencio de la tarde, entendía algo que antes no había visto con claridad. No se trataba de ganar, no se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de creer, porque a veces lo que realmente importa no es la velocidad con la que llegas, ni el camino que otros esperan que tomes. Lo que importa es la capacidad de resistir cuando todos te dan la espalda. Es mantenerse firme cuando el mundo intenta doblegarte. Es encontrar tu propio paso, tu propio ritmo y seguir avanzando, aunque al principio nadie crea en ti. Y ahora te pregunto a ti: ¿cuántas veces has sentido que el mundo te pone a prueba? ¿Cuántas veces te han dicho que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que es mejor rendirse? Si alguna vez has estado en esa situación, dime, ¿qué hiciste? Comparte tu historia en los comentarios, porque tal vez, al hacerlo, ayudes a alguien que hoy está enfrentando su propia batalla. Y si este relato te dejó pensando, si te hizo sentir algo en lo más profundo, te invito a seguirnos, porque aún hay muchas historias por contar. Historias que nos recuerdan que, a veces, la verdadera victoria no está en llegar primero, sino en nunca dejar de correr.